Revelado, el escalofriante enfrentamiento con lo oculto, que maldito transmite terror. La luna llena iluminaba las calles del barrio marginal donde Ana vivía, y sin embargo, una sombra oscura parecía dominar la noche. Durante años, Ana había trabajado en turnos nocturnos en la tienda de conveniencia, dejando a Pablo al cuidado de su abuela, pero desde hace semanas algo la inquietaba profundamente. Murmullos extraños se deslizaban por las paredes de su hogar. Al principio pensó que eran ecos de la calle, pero cuando las sombras comenzaron a cobrar vida, algo en su pecho se encogió de miedo. Ana cerró los ojos, deseando que todo fuera una simple pesadilla, pero cada noche los murmullos se hacían más claros, como si alguien hablara sobre su familia, sobre ella. Tanta tensión la hizo buscar respuestas, imaginando que todo podría ser un producto de su cansancio. Sin embargo, cada vez que se acercaba al viejo sofá, la sensación de que una mirada la seguía la atormentaba. Pensó en lo que sucedería si su madre estuviera allí. ¿Qué diría ella? Una mezcla de angustia y amor la mantenían alerta. Una noche, mientras regresaba del trabajo, su celular vibró. Un número desconocido apareció en la pantalla. Con el corazón a mil, escuchó una voz grave que susurraba secretos oscuros, susurros que resonaban en su mente como campanas de advertencia. Tu familia no es lo que crees. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras la paralizaron. La antigua hacienda al final de la calle vino a su mente. Había estado siempre ahí, olvidada y cubierta de misterio, pero también de un pasado vinculado a sus raíces. Las semanas pasaron y las llamadas se repitieron. Ana trató de ir a la policía, pero sus ojos se encontraron con el desdén de los oficiales que preferían ignorarla. La sensación de desconfianza acechaba cada esquina, y aquel lugar que consideraba su hogar comenzó a sentirse como un campo de batalla. Los vecinos, siempre a la expectativa, hablaban en susurros que se colaban en sus oídos. Decía uno, todo se debe a lo que esconden. Murmuraba otro, cuidado con lo perdido. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Una noche, regresó del trabajo y algo se rompió por dentro. Pablo no estaba en casa. El terror la golpeó como un puñetazo en el estómago. La angustia le nubló la mente. Cualquier rincón de la casa podía ser su perdición. Salió corriendo, cruzando calles que ya conocía, pero esta vez su corazón no latía por esfuerzo, sino por miedo. Pegó su rostro en papeles por todo el barrio, gritando su nombre. Nadie la miraba a los ojos, la vieja hacienda continuaba allí, esperando. Ana sabía que debía ir, la oscuridad parecía susurrar, invitándola. La casa la abrazó con brazos fríos, cada paso un eco del pasado. Las paredes respiraban, campanas de advertencia resonaban en su mente. ¿Qué la esperaba dentro? Una sombra en la esquina tembló y con ella la certeza de que Pablo y la verdad de su historia estaban en juego. Así que, con la voz de su hijo resonando en su mente, dio un paso hacia la oscuridad, dispuesta a enfrentarse a lo que acechaba. ¿Podría encontrar a su pequeño antes de que el terror de su linaje se manifestara por completo? El silencio en la hacienda era abrumador. Cada paso de Ana resonaba como un latido en la penumbra. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe sordo, dejándola atrapada en un mundo que ya no le pertenecía.
Sentía cómo las paredes la miraban con ojos invisibles, deterioradas por el tiempo, como si cada grieta guardara un secreto que nunca habían develado. Ana avanzó temblorosamente, y el aire frío se sentía como un manto helado que la envolvía. Sus instintos la alertaban, un escalofrío le recorría la espalda. Estaba en el centro de un laberinto de recuerdos olvidados, de una historia que se tejía con los hilos de sus propios orígenes. Esa casa, con sus pasillos oscuros y su atmósfera opresiva, era un eco del pasado que no podía ignorar. Mientras examinaba la habitación, un murmullo familiar cruzó su mente. Era una voz que ya había escuchado, sibilante, suave, como un susurro de una madre perdida. «Ana, cuídalo, cuídalo», resonó en su cabeza. La angustia la llevó a buscar de dónde provenía aquel eco. Las sombras parecían moverse a su alrededor, bailando con una intención siniestra. De repente, una puerta se abrió de golpe al otro lado del pasillo y un viento helado la hizo tambalear. Ana dio un paso adelante, sin saber si debía gritar o correr. Las luces parpadeaban inestablemente, lanzando destellos de una realidad que estaba a punto de volverse mucho más horrible. Se armó de valor y decidió investigar, empujando la puerta con cuidado. La habitación era un antiguo estudio, lleno de polvo y telarañas. Un gran escritorio se alzaba en el centro, y sobre él una serie de documentos desgastados esperaban ser descubiertos. Ana se acercó lentamente, su mirada fija en las páginas amarillentas. Cuando las abrió, el corazón le dio un vuelco. Eran registros familiares, fotografías de personas que parecían extrañamente familiares. En una imagen se destacaba una mujer de ojos oscuros y expresión inquietante. Ana sintió que el tiempo se detuvo. Esa mujer era ella, pero mucho antes, cuando la casa aún respiraba vida. Los murmullos aumentaron en intensidad alrededor de ella, y la voz que antes había escuchado se transformó en un grito desesperado. «¡Ana, sal de aquí! ¡No estás segura!», clamaba la voz, llena de terror. Un ruido sordo resonó detrás de ella, lo que la hizo girar bruscamente. Una figura oscura emergió de las sombras. Su presencia era poderosa y abrumadora, marcada por un aura de angustia. Ana sintió que su aliento se detenía. Era un hombre, pero su rostro estaba cubierto por una sombra que parecía consumirlo todo. «La verdad te perseguirá dinastía tras dinastía», rugió, su voz desgarrada reverberando por toda la habitación. «Tu familia ha hecho pactos, Ana, pactos que deben cumplirse». La apariencia terrorífica del hombre la llenó de pánico, pero lo que más la heló fue la impresión de que lo conocía. ¿Era posible que fuese un antepasado? Sintió que la historia de su linaje la atrapaba, haciendo que su garganta se cerrara. ¿Era este el rostro que la había llamado? Ana retrocedió, incapaz de soportar su mirada perdida, pero se detuvo cuando un grito familiar resonó en la distancia, un sonido angustioso que la llenó de adrenalina. Pablo estaba ahí, atrapado en un laberinto de sombras, clamando por ella. Mientras el terror la invadía y el hombre oscurecido avanzaba, ella supo que su tiempo se acababa. Con un golpe de determinación, Ana corrió hacia donde el grito provenía, decidida a rescatar a su hijo. Pero el camino era incierto, lleno de ecos del pasado y oscuridad aplastante. ¿Podría romper el ciclo maldito que ataba a su familia antes de que fuera demasiado tarde? A medida que se sumergía más en la casa, una pregunta latente surgía. ¿Qué precio tendría que pagar para salvar a Pablo y a sí misma de los ecos de lo que habían hecho sus ancestros? Mientras se precipitaba hacia la oscuridad, una risa burlona resonó detrás de ella, dejando claro que su búsqueda apenas comenzaba. Las paredes de la hacienda parecían cerrarse a su alrededor, limitando irracionalmente el espacio. Ana corría, su pulso resonando en sus oídos, mientras el eco del grito de Pablo la guiaba. Cuanto más se adentraba, más densa se volvía la oscuridad. La luz parpadeante se apagó por completo, dejándola a merced de sus propios miedos. «¡Pablo!», llamó. Su voz temblorosa se perdió en el aire helado. Las sombras serpenteaban a su alrededor, susurrándole secretos crueles, tentándola a rendirse. Sin embargo, su amor por su hijo era más fuerte que cualquier sombra.
al girar en un pasillo, se encontró con otra puerta, esta vez entreabierta, como si la estuviera esperando. Un leve destello de luz provenía del interior, prometiendo respuestas y tal vez la salvación de Pablo. Con el corazón en la mano, empujó la puerta. Dentro, una habitación iluminada solo por velas parpadeantes revelaba un altar extraño. Fotografías familiares estaban colocadas cuidadosamente alrededor de un espejo antiguo, que a pesar de su suciedad, reflejaba una luz inquietante. Ana se acercó, sus manos temblorosas sintiendo la energía que emanaba del cristal. Era como si el espejo respirara en su presencia. «Dame respuestas», susurró, su voz casi un ruego. En ese momento, el espejo comenzó a distorsionar la imagen, mostrando no su reflejo, sino visiones del pasado y futuro sombríos. Vio a su antepasado, aquel hombre de sombras, rodeado por figuras similares, cada una con una mirada de desesperación y anhelo. Uno de ellos, con ojos intensamente oscuros, parecía mirarla fijamente. Era su madre. «¡Ana!», gritó la imagen de su madre, extendiendo una mano hacia ella. «No puedes quedarte aquí. Tu vida depende de tus decisiones. Deberás elegir». Un grito de angustia la sacudió, y Ana sintió el viento helado del pasillo a sus espaldas. La oscuridad se colaba en la habitación, buscando devorarla. «¡Pablo!», reafirmó, sus instintos gritando que debía continuar. Se dio la vuelta, pero el hombre de sombra ya estaba ahí, impidiendo su escape. «¿Por qué huyes de la verdad?», pronunció con un tono que vibraba en el aire helado. «Tu madre hizo su elección, y ahora es tu turno». Ana se sintió atrapada entre los ecos de sus ancestros, pero no podía dejar que el miedo la dominara. En un acto de valentía, decidió enfrentar la oscuridad. «No soy como ustedes, no repetiré sus errores». La energía que la rodeaba parecía temblar ante su desafío. «¿Crees que puedes romper el ciclo?», se burló el hombre. Pero Ana sintió un ardor en su interior, un deseo de salvar a su hijo y acabar con el ciclo de terror que había perseguido a su familia durante generaciones. Sin embargo, un nuevo grito de Pablo la sacó de sus pensamientos, ahora más cercano, más desesperado. Con una resolución renovada, Ana se lanzó hacia la puerta, sintiendo que la sombra a su alrededor intentaba arrastrarla de vuelta. Con cada paso, la voz de su madre resonaba en su cabeza. «Elige sabiamente, hija». Corrió a través del pasillo, el eco de su corazón marcando el ritmo con cada zancada. Un nuevo lugar se reveló ante ella, un sótano oscuro. Los gritos de Pablo continuaban, pero ahora vibraban con la promesa de una verdad que debía enfrentarse. Al llegar a la entrada del sótano, un viento helado la empujó hacia atrás y se dio cuenta de que una presencia la miraba. Era la misma imagen de su madre, esta vez en un marco polvoriento. Ana supo que lo que había en el sótano era la clave y se lanzó hacia la oscuridad. Mientras descendía, un estallido de luz iluminó la escena, pero en el instante en que su pie tocó el último escalón, una risa retumbó, fuerte y burlona. «No hay vuelta atrás», resonó, y Ana sintió el terror invadiéndola. Frente a ella, una figura familiar se perfilaba en la penumbra. Pablo estaba ahí, pero justo al lado había algo más, algo que jamás imaginó. Una sombra que alargaba sus dedos hacia su hijo. ¿Era un enemigo, un amigo o parte de ella misma? La verdad se desvelaba, pero a un precio que ni siquiera podía concebir. ¿Podría Ana salvar a Pablo antes de que la oscuridad reclamara su alma? El tiempo estaba en su contra y la risa burlona resonaba, haciendo eco en el profundo abismo en su corazón. La elección final estaba a punto de ser revelada. El sótano estaba envuelto en sombras densas, como una pesadilla que había tomado forma. Ana se obligó a avanzar, cada paso resonando en el vacío como un eco de su propio miedo. El aire frío la apuñalaba, y la risa burlona seguía reverberando en sus oídos como un recordatorio de que cada segundo contaba. «¡Pablo!»,
gritó, su voz desgarrándose en la oscuridad. La figura que estaba a su lado era una silueta imprecisa, un contorno que parecía moverse con una voluntad propia. La sombra estiraba sus dedos hacia su hijo, que estaba en el suelo, atrapado entre la calma del terror y la desesperación. El rostro de Pablo estaba pálido, sus ojos grandes y asustados. Ana luchó contra la parálisis que amenazaba con consumirla. «¡Déjalo en paz!». La ira surcó su voz, poderosa y cargada de desesperación. La sombra se volvió lentamente hacia ella, y en su rostro había una mezcla de burla y reconocimiento. «¿Te sorprende, Ana? Esta es la verdadera naturaleza de tu linaje», dijo la sombra. Su voz era un susurro helado que parecía salir de las paredes, como un veneno que se filtraba en el aire. «Eres más como nosotros de lo que te atreves a aceptar». La imagen de su madre volvió a su mente, la advertencia resonando como un tambor en su corazón. Ana pensó en todo lo que había sacrificado por Pablo, en las noches de insomnio preguntándose cómo evitar que la historia se repitiera. Ahora se encontraba ante la decisión más importante de su vida. «No, no voy a dejar que esto continúe», gritó, y de repente comprendió, su miedo era el verdadero enemigo. Se atravesó a sí misma, recordando la esencia de su amor maternal y esa luz que había visto en el espejo. Con ese pensamiento, se acercó a la sombra, sintiéndose más valiente de lo que jamás había sido. «Tu sombra no me asusta», proclamó, aunque una parte de ella todavía temblaba. «No soy como tú». La sombra se rió, una risa negativa que reverberaba por los muros del sótano de la casa. «¿Y qué harás para detenerme? Tu amor no puede romper el ciclo». Ana sintió que el viento a su alrededor empezaba a intensificarse. La energía oscura del sótano iba en aumento, arrastrando consigo el eco de sus palabras y de las risas desde las sombras que parecían multiplicarse. «Haz lo que quieras», respondió, apretando los puños, «pero no me llevarás a mi hijo». De repente, la figura de Pablo comenzó a desvanecerse en la penumbra. Su voz, ahora un susurro, suplicaba y llamaba. «¡Mamá!». Ana sintió una punzada en el corazón. Debía actuar rápido y con decisión. «Solo hay una salida», pronunció la sombra con una voz profunda, casi melodiosa. «Tu sacrificio lo define todo. Dime, Ana, ¿puedes renunciar a lo que más amas para salvarlo?». Ana sintió que el tiempo se detuvo. La pregunta la invadía, desgarrando cada rincón de su ser. Aquel era el momento en el que la oscuridad se burlaba de sus esperanzas, pero no podía permitir que eso la derrotara. La mirada de su hijo la atravesaba, llena de luz y amor, como una proyección de todas las esperanzas que existían en su corazón. Se dio cuenta de que había un camino para romper con el ciclo del horror. La clave no estaba en la oscuridad, sino en la luz que aún permanecía encendida en su interior. «Sí, romperé el ciclo». Su voz resonó con poder, y la sombra retrocedió, su risa transformándose en un grito sordo. La oscuridad comenzó a desvanecerse, y una neblina envolvió a Ana y a Pablo. Pero en ese instante, un doloroso tirón la hizo tambalear. La sombra gritó su nombre, desesperada. «No te atrevas a huir de nosotros», resonó una vez más, mientras la habitación temblaba con fuerza. Ana sabía que el enfrentamiento no había terminado. En su corazón, una nueva verdad se revelaba. Una elección ya estaba hecha, pero el precio aún no había sido pagado. «¿Qué harás ahora, Ana?», retumbó la sombra mientras el sótano temblaba en una convulsión de terror y esperanza. Y así, cuando se abalanzó hacia su hijo, la sombra la atrapó en un abrazo gélido, dejando a Ana al borde de la oscuridad, a un paso del desenlace. ¿Sería capaz de enfrentarse a la sombra que amenazaba con arrastrar todo lo que amaba? El frío abrazó a Ana con una fuerza casi humana, como si la sombra estuviera intentando apoderarse de su esencia misma. El súbito encuentro con el terror la hizo tambalear.
Sus pies apenas tocaban el suelo del sótano, mientras evitaba la atracción oscura que le susurraba al oído con promesas engañosas de poder y control. ¡Mami! El llamado de Pablo se hizo más tenue, y el eco de su voz resonaba, como si estuviera en otro plano, alejado y perdido. En su corazón, Ana sintió la presión del tiempo tensarse al extremo. Cada segundo era crucial. La desesperación la empujaba a actuar, pero las sombras que danzaban a su alrededor parecían burlarse de su indecisión. «Tu hijo está en mis manos ahora», dijo la sombra. Su risa se convirtió en una melodía siniestra. «¿Cree que eres una madre fuerte? Te enseñaré cuánto valen tus palabras enfrentadas a la oscuridad». Ana cerró los ojos, recordando cada momento que había pasado con Pablo, cada risa, cada abrazo. Esa luz cálida que siempre había resplandecido entre ellos se convirtió en su impulso. «No tienes poder sobre mí, no me vencerás», redoló sus hombros inspirando profundamente, sintiendo cómo la valentía afloraba de lo más profundo de su ser. Entonces todo se volvió más intenso. El suelo bajo sus pies comenzó a vibrar con una energía oscura. Cada susurro maligno que emergía de la sombra se mezclaba con el sonido de su propio corazón, latiendo fuerte, como un tambor de guerra. Con determinación, dio un paso hacia adelante, enfrentando la negrura que se expandía ante ella. «Eres solo un eco de mis miedos», gritó Ana. Cada palabra era un golpe al aire helado que la rodeaba. «No permitiré que me roben lo que más amo». La sombra, sorprendida, retrocedió levemente. En su rostro una mueca de rabia se rompió, revelando su verdadero horror. «No sabes lo que hablas. El sacrificio es la única solución. Si no lo haces, tu hijo será mío para siempre». Ana sintió un escalofrío, no solo de frío, sino de pura angustia. «No me asustas. He aprendido que el sacrificio también puede ser amor», dijo, con la voz firme como nunca. La desesperación de perder a Pablo le daba una fuerza que desconocía. La luz dentro de ella, tenue al principio, comenzó a crecer. Pequeños destellos la rodeaban, como si cada esperanza que había alimentado en su vida resplandeciera por un instante. Podía ver a Pablo ahora, sus ojos brillando con la luz de su madre, suave y esperanzada. Las sombras temblaron, inquietas ante la fuerza renovada de Ana. «¡No! ¡Esto no es posible!», gritó la sombra. Su voz temblaba, y en su negación resonó un eco de inseguridad. Ana, decidida, alzó una mano hacia la sombra. «Tu poder se basa en el miedo, pero hoy lo puedo romper». A su alrededor, la oscuridad comenzó a desvanecerse, destellos de luz recorriendo el sótano mientras Ana se concentraba en el amor que sentía por Pablo. De pronto, una explosión de dolor atravesó su pecho. La sombra se abalanzó sobre ella y se sintió atrapada. «Sucumbirás, Ana, te llevaré a la oscuridad, a donde perteneces», gritó con furia. Los dedos helados de la sombra se aferraron a su corazón, pero Ana, en medio del sufrimiento, se esforzó por recordar su razón de ser. «No, nunca dejaré que me arrastres», replicó con energía. La luz intensa se intensificó, haciendo que la oscuridad chirriara y se retorciera. Las paredes temblaron y el sótano se sacudió, como si todo el lugar dependiera del resultado de su lucha. La sombra pareció desvanecerse, pero Ana sabía que esto no había terminado. La vida siempre encuentra una manera de devolver el golpe. «Tu costo, Ana, siempre será un costo», dijo la sombra, desvaneciéndose lentamente en la penumbra. A su alrededor, una calma inquietante llenó el sótano. Ana miró a su hijo, su figura ahora más nítida, pero el alivio no duró.
Una nueva sombra emergió, aún más oscura que la anterior. Se movía como un leviatán en las aguas oscuras del sótano, y su risa se sentía como una marea fría que inundaba cada rincón, adentrándose en su mente, buscando su mayor miedo. «¿Por qué volviste?», gritó Ana, intentando sostener la luz que comenzaba a escapar. «No me asustarás de nuevo». «Quedarte con tu hijo fue un error, Ana», susurró la sombra, su voz arrastrándose como una serpiente entre las piedras. «Ahora verás lo que significa perderlo de verdad». Ana sintió que el aire se espesaba. Las paredes del sótano se acercaban lentamente, como si fuera un lugar aún más pequeño. Recordó la sonrisa de Pablo, su risa brillante cuando jugaban juntos, y en ese instante, sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. La sombra se alimentaba de su dolor. «Sí, llora. Déjame saborear tu amor y tu desesperación. Es un festín para mí». Con un grito de rabia, Ana se arrojó contra lo oscuro. Sentía que su luz interna se debilitaba bajo los ataques de la sombra, así que decidió jugarle una carta a favor. «Pablo, escucha mi voz. Tú eres mi fuerza. Recuerda siempre que el amor puede vencer cualquier oscuridad». De repente, en lo profundo del sótano, una luz tenue comenzó a encenderse. Un cálido resplandor emergía del lugar donde antes se encontraba Pablo. ¿Era posible? Las sombras titubearon cuando la luz de su amor se intensificó. La energía de su hijo resonó como un eco en su interior, invocando un poder que creía perdido. «Lo siento, Ana», gritó, adaptándose, calmándose en su propia rabia. Creía que las promesas de amor eran suficientes, pero no lo son. El terror que llevo dentro solo puede ser apaciguado con gritos de dolor. A Ana no le quedaba tiempo. Decidió dejar que sus recuerdos fluyeran como un torrente, dejando que la luz aumentara más y más. Se centró en su amor por Pablo, en la valentía que ambos habían compartido. Se sintió ligera, casi etérea. «Pablo, ven a mí. Eres más fuerte de lo que piensas». La luz, comenzando a formar una esfera protectora, cada vez brillaba más intensamente. La sombra, sintiéndose amenazada, comenzó a sacudirse de forma frenética, su esencia oscura desgarrándose ante la calidez de los recuerdos. «¡No!», gritó, mientras la esfera de luz crecía, llevándose consigo la negrura. «Te lo advierto, esto no ha terminado. Las sombras son eternas, y vendré por el alma de tu hijo». Pero Ana no se detuvo. «No lo harás, porque me tienes a mí». Con una explosión final de energía, lanzó la esfera hacia la sombra. El instante del impacto fue aterrador. La luz brilló más allá de lo imaginable, haciendo explotar la oscuridad, desatando un eco de gritos y risas en el aire, un torbellino de emociones. Ana se sintió caer hacia atrás, la luz envolviendo su cuerpo, mientras el sótano retumbaba. Y en el último segundo, antes de perder el conocimiento, vio a Pablo. Su figura se desvanecía, pero su sonrisa permanecía, como un faro en medio de la tormenta. Cuando Ana despertó, no estaba sola. Las sombras aún estaban ahí, pero ahora tenían una forma diferente, una forma conocida. En la penumbra, la figura de un niño resplandecía. ¿Era Pablo? Su corazón dio un vuelco, pero al acercarse, notó algo extraño. Su risa sonaba equivocada, como si el eco de la sombra se estuviera riendo junto a él. «Mamá, ¿crees que me has salvado?», preguntó con alegría, su voz dulce pero con tintes oscuros. Ana sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «Todo lo que hice fue por ti. ¿De verdad crees que se acaba aquí, mamá?». Su corazón se detuvo. Un nuevo terror la invadió. ¿Qué había hecho realmente al expulsar a la sombra? ¿Y qué implicaciones tenían sus acciones? Sintió el frío volver a apoderarse de su corazón. La luz había sido solo un velo,
y la verdadera batalla apenas comenzaba. Ana dio un paso atrás, sintiendo el frío de la penumbra calar hasta sus huesos. La risa de Pablo, que antes había sonado grata y llena de vida, se transformaba ahora en ecos distorsionados que parecían salirse de su control. «No, Pablo, no eres tú», murmuró, incapaz de apartar la mirada de aquella figura que adquiría forma en la oscuridad. «¿Qué te hace pensar que puedo ser otra cosa?», replicó la sombra con la voz de su hijo. Los ojos de Pablo ahora tenían un brillo extraño, un destello oscuro que Ana no podía soportar. Su corazón se precipitaba, entendiendo que había venido a liberar a su hijo, no a condenarlo a una vida entre sombras. «Eras fuerte, mamá, ¿y ahora qué? ¿Acaso creíste que solo una esfera de luz podría vencerme?». La figura se acercó hinchándose en altivez. El rostro de Pablo seguía siendo el mismo, pero había algo marchito en su expresión. Era como si el niño que conocía estuviese encerrado y una sombra lo utilizara como títere, riéndose del esfuerzo tangible de su amor. Ana intentó recordar nuevamente los dulces momentos, pero cada uno de esos recuerdos parecía ensombrecerse, como si la sombra absorbiera su esencia. Tomó una respiración profunda, su mente luchando con el pánico. «No, no me lo quitarás. Eres mi hijo, eres más fuerte que esto». Pablo extendió la mano, pero algo se movió detrás de él, un susurro, una amenaza. «Mamá, la oscuridad nunca se va, se oculta, se transforma, y tú has soltado algo que no puedes controlar, no solo por mí, sino por ti misma». Ana sintió que el aire se volvía denso, aplastante. La risa de la sombra estalló y se duplicó en ecos que parecían salir de todas partes. «¡No!», gritó Ana, su voz quebrándose, sus ojos llenos de furia y determinación. Se hacía un lío dentro de ella, una tormenta que se gestaba. «No me rendiré, no tengo miedo», intentó reafirmar, pero las sombras continuaban acercándose, como un mar oscuro que amenazaba por engullirla por completo. «Es tan delicioso ver cómo luchas. La verdadera lucha empieza ahora, aquí, entre sombras y luces perdidas», susurró a la figura de su hijo. Su voz reflejaba la agonía de un alma atrapada. Ana sintió un escalofrío recorrer la columna, una pesadilla manifestada. «¿Alguna vez has pensado en lo que perder significa para ti, mamá?». «Prepárate para enfrentar la verdad», dijo Pablo, su sonrisa oscura iluminada apenas por la tenue luz que se resistía a desvanecerse. Y entonces Ana se dio cuenta de que tenía que confrontar su peor miedo. «¿Qué has hecho con él?», gritó, alzando los brazos, identificando el denso aire en su interior como una espada. En su corazón, una chispa de esperanza comenzaba a arder nuevamente. «Es tu culpa. Te atreviste a jugar con las sombras. Ahora, siente la consecuencia», gritó Pablo, mientras las paredes del sótano comenzaron a agrietarse, dejando escapar fragmentos de un abismo desconocido. Ana comprendió que expeler a la sombra había desatado algo aún más profundo, algo que ella no podía imaginar. La figura infantil comenzó a distorsionarse, convulsionando en la oscuridad. Las risas se tornaron gritos y el sótano tembló bajo la presión creciente de lo que se avecinaba. «Esta no es solo una sombra, Ana, es solo el comienzo», resonó la voz, y Ana se dio cuenta de que no podía detenerlo. Tenía que encontrar una manera de volver a rescatar a su hijo. Pero, ¿cómo se pelea contra lo irreconciliable? Mientras su corazón latía con fuerza, un eco de desesperación y determinación brillaba. La puerta del sótano se cerró violentamente, sellando su destino en esa oscuridad. Una sombra más, un secreto más, y ella estaba lista para enfrentarlo. «Si quieres salvar a Pablo, entonces ven a buscarme. Cuando la luz se apague, el verdadero horror comenzará». Con un grito ahogado, Ana se adentró más en la oscuridad y en su mente resonó una pregunta aterradora.
cuánto estaba dispuesta a sacrificar para recuperar a su hijo. Ana avanzó titubeante en la penumbra, cada paso resonando en el silencio sepulcral del sótano. El aire se hacía más denso, como si las sombras mismas lo estuvieran aplastando. Un sudor frío le resbalaba por la frente mientras su corazón se debatía entre la esperanza y el terror, un eco del grito de su hijo resonando en su mente. «¿Dónde estás, Pablo?», gritó. Su voz sonó frágil, casi ahogada por la angustia. A medida que se adentraba más en la oscuridad, pudo percibir un ligero cambio en la atmósfera. Los murmullos de la sombra se habían aquietado, convirtiéndose en un susurro inquietante que parecía jugar con sus nervios. «Mamá». La voz de Pablo era apenas un hilo, casi imperceptible. Pero Ana, en su desesperación, lo escuchó. «Estoy aquí, hijo, estoy aquí para salvarte», gritó, su determinación empujando la desesperanza hacia un rincón lejano. De repente, las murallas del sótano comenzaron a vibrar y una gélida brisa recorrió la estancia. Las sombras se retorcían en formas más amenazantes, alzándose y cambiando ante sus ojos. Ana sintió que las paredes se cerraban a su alrededor, aprisionándola dentro de un laberinto de oscuridad. Se dejó caer de rodillas, exhausta y luchando contra la creciente sensación de derrota. «No puedo dejarte aquí, Pablo. No puedo dejar que esto te consuma». El eco de su voz se dispersó, perdiéndose en el abismo como un grito ahogado. Pero de entre la bruma, un brillo fugaz iluminó un rincón de su mente. Recordó la esfera de luz, su única esperanza. «Necesito fuerza», murmuró, cerrando los ojos, enfocando su mente en el amor que sentía por su hijo. «Deja que el amor encienda la luz en esta oscuridad. Tienes que volver a mí, Pablo. ¡Vuelve!». Los gritos de la sombra resonaban a su alrededor, gritos que parecían burlarse de su súplica. «Nunca podrá rescatarte, nunca más dará la batalla». La verdadera naturaleza de su tormento revelada en sus palabras retumbadas quebró lo poco de lucidez que quedaba en Ana. «¡Cállate!», gritó, el eco de su propia voz llenando toda la sala, un acto de desafío. En ese momento crítico, sus manos comenzaron a brillar con un resplandor tenue, como si su propio amor, la fuerza madre, iluminara su realidad. Las sombras se agitaron, primero titubeantes, y luego como si intentaran retroceder ante el fulgor creciente. «Esto es por Pablo, y por mí. Regresa a mí, hijo», clamó, cerrando la distancia que la separaba de ese brillo. De repente la luz se intensificó, la silueta de Pablo parecía tomar forma nuevamente, luchando por emerger a la superficie. Ana extendió su mano, sintiendo como un hilo etéreo conectaba sus corazones. «Mamá». Su voz resonó con un eco de tristeza, pero había fuerza tras sus palabras. Ana sintió un nuevo tipo de terror azotarle el alma, mientras comprendía la verdadera batalla ante sí, no solo liberarse de la sombra, sino salvar a su hijo del abismo que lo atrapaba. Las sombras clamaban, gritaban con furia, pero el resplandor se hacía inmenso, como el amanecer desgarrando la noche. Ana estaba dispuesta a pelear el último resquicio de miedo. «No puedo perderte, Pablo, no lo haré». Vio cómo la figura de su hijo comenzaba a retorcerse, la luz cada vez más fuerte envolviendo el sótano en una pulsante energía. Pero en el último instante, la sombra surcó el aire como una serpiente, lanzando un golpe repentino que atravesó el brillo, arremetiendo contra el pecho de Ana. «Cederás a tus propios miedos, Ana. La oscuridad siempre encuentra su camino». La voz de la sombra era un rugido sordo que retumbó en su pecho, sembrando la desesperación. Ana cayó de rodillas, impactada, sintiendo que la luz comenzaba a apagarse lentamente en su interior. «¡No!», gritó, pero la sombra ya estaba a punto de reclamar su victoria. El último aliento de esperanza se esfumaba, y en ese momento se enfrentó a un horrible cuestionamiento. ¿Qué pasaría si al final todo estaba perdido? Pero antes de que pudiera rendirse, una luz más fuerte que el abismo la envolvió, y con un último grito ahogado, comprendió que la lucha apenas comenzaba.
Sería capaz de enfrentarse a sí misma, a sus raíces más oscuras, para rescatar la esencia de su hijo. El sótano volvió a temblar bajo el peso de la oscuridad, y la pregunta latía más fuerte que nunca en su mente. ¿Qué tan lejos estás dispuesta a llegar para salvar a lo que más amas? Ana se sintió caer en un abismo de desesperación mientras la luz comenzaba a desvanecerse, no solo a su alrededor, sino en su interior. La sombra se cernía sobre ella, como un depredador acechando a su presa. El eco de las palabras malévolas resonaba en su mente, cada sílaba era un clavo que hundía su corazón en la impotencia. Nunca podrás liberarlo. Dulce y cruel, la oscuridad parecía saber exactamente cómo manipular sus temores más profundos. Su mente se llenó de imágenes de Pablo, atrapado, aterrorizado. La agonía de su ausencia se convertía en punzadas que desgarraban su alma. ¿Y si no lograba salvarlo? ¿Y si toda su lucha solo lo condenaba más? ¡Basta! No cederé más a esta oscuridad, gritó, forzando su voluntad a elevarse, a resistir. La luz en sus manos titilaba, cada pulsación era un recordatorio de que el amor, aunque débil, aún existía. Las sombras se retorcían a su alrededor, llenando el sótano de un hálito gélido que le envolvía. Con cada respiración, Ana sentía cómo la fría realidad de su entorno intentaba abrumarla, pero había algo en su interior, algo que comenzaba a despertar con la fuerza de un trueno. La conexión con Pablo, esa hebra de amor que tardó tanto en formar, adquiría un poder renovado. «¡Pablo! Escúchame, hijo, regresa a mí», clamó, su voz resonando entre las paredes de piedra. En ese instante se concentró, dejando a un lado el temor. La luz de sus manos brilló intensamente, proyectando sombras hacia la oscuridad, como rayos de sol en un día nublado. La presión comenzó a desvanecerse, pero la sombra no se rindió. La risa burlona reverberó, cada vez más fuerte, cada vez más hiriente. «¿Vas a dejar que te maneje? Te veo temblar». La sombra parecía disfrutar de su angustia, un monstruo psicópata alimentándose de su dolor. «No, no más. Tú no tienes poder sobre mí». Ana gritó con la fuerza que no sabía que tenía. Su determinación era un volcán en erupción, rompiendo el suelo que mantenía la oscuridad con vida. La silueta de Pablo volvió a aparecer ante ella, más definida pero aún mezclada con la sombra. Su rostro delataba un miedo que desgarraba el corazón de Ana. «Mamá, tengo miedo». La súplica de su hijo la atravesó como un cuchillo y el dolor era tangible. «Yo también tengo miedo, Pablo, pero no puedo dejar que eso nos consuma. Confía en mí, por favor. Lucha conmigo». Ana extendió su mano sintiendo cómo el hilo de su amor podía romper la oscuridad. De golpe, un eco profundo resonó, como si la misma tierra temblara. Las sombras crujieron, quejándose, mientras la luz crecía en su apogeo. La figura de su hijo parecía tirar de ella, luchando para liberarse del límite que lo mantenía aprisionado en un espacio de desesperación. Pero había algo más. De la profunda oscuridad resonaba algo, un susurro que parecía una advertencia. «No te dejará ir. Todo tiene un precio, Ana». La presión aumentó mientras una tormenta se desataba a su alrededor, la fuerza de la sombra desbordándose hacia donde Ana estaba atrapada. Sentía sus fuerzas desgastarse, el resplandor de sus manos titilaba, y la sombra, como un punto negro en el horizonte, se acercaba cada vez más. Y entonces lo vio. En el rincón más oscuro del sótano, un antiguo objeto brillaba con un fulgor tenebroso, como si hubiera estado esperando ser encontrado. Era un espejo que parecía pulsar con cada pálpito de su corazón. «Tómalo, Ana». La voz resonó, y era difícil saber si provenía de su mente o de la sombra misma. «¿Qué son esos ecos que te invitan?», resonó con una risa burlona. «Si lo tomas, el precio será tu última conexión con él». El dilema se cernía sobre ella, un hilo de luz en medio de la oscuridad. ¿Sería capaz de sacrificar su amor por Pablo para salvarlo? Pero algo la impulsó a desafiar. «No me impondrás tus reglas». La imagen de Pablo tembló.
Ana respiró profundamente, su mano extendiéndose hacia el objeto misterioso, pero la sombra se lanzó con un bramido ensordecedor y el espejo brilló, desbordándose de energía, mientras su destino pendía de un hilo. ¿Qué sería al final de esa decisión? El sótano tembló, y la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Hasta dónde llegarías para mantener tu amor, aunque eso signifique perderte a ti misma? Ana se sintió atrapada en un ciclo interminable de dudas y revelaciones. Las murallas del sótano resonaban con ecos de la oscuridad, pero en su pecho había una chispa de valentía que se negaba a morir. Sabía que el amor que sentía por Pablo debía ser suficiente para romper los grilletes que la sombra había tejido alrededor de su vida. Mientras el espejo brillaba intensamente, percibió que ese objeto era más que un simple reflejo, era un portal a la verdad. «No, no me llevarás de nuevo a la oscuridad», gritó, intentando aislar su mente de los gritos de angustia de la sombra. Se sintió como si estuviera siendo arrastrada, pero el amor por su hijo era un ancla que la sostenía. «¿Sabes lo que es perder a un hijo?», siguió la sombra, su voz resonando con eco. «Es un sacrificio que nunca podrás soportar. ¿Qué darías para salvarlo? ¿Tu alma?». Con cada palabra sintió cómo la desesperación intentaba consumirla, pero la visión de Pablo, aún atrapado en la negrura, le infundió el coraje necesario para enfrentarse a la sombra. «No, no me vas a llevar de nuevo a la oscuridad», gritó, intentando aislar su mente de los gritos de angustia de la sombra. Se sintió como si estuviera siendo arrastrada, pero el amor por su hijo era un ancla que la sostenía. «¡Aguanta!», gritó. Mientras la luz iluminaba cada rincón de la oscuridad, Ana sintió que su esencia se fundía con la de su hijo. «Nunca estaré sola, siempre estaremos juntos». La sombra aulló, su forma distorsionándose ante la fuerza del amor que crecía entre ellos. «El amor no es suficiente, Ana. ¿Qué harás cuando tengas que elegir?». «Lo haré todo», Ana respondió, su voz firme. «Tu poder se basa en el miedo, pero yo escojo el amor. Soy una madre y eso es suficiente». Con un grito desgarrador, la luz brotó del espejo, atravesando a la sombra como un rayo, iluminando la oscuridad con tal magnitud que ésta empezó a desmoronarse. Sintió su alma liberándose del caos, un morileno de luces y sombras que destellaba, capturando a Pablo en su explosión de energía pura. «¡Mamá!», llegó el grito de Pablo, resonando en un eco de amor y confianza que profundizaba en su pecho. Ana extendió sus brazos buscando esa conexión, rompiendo la distancia que los mantenía separados. Las paredes temblaron como si lloraran por los susurros de la lucha, mientras el poder de la sombra se desplomaba, incapaz de resistir ante la verdad del amor. La figura de Pablo se iluminó, recuperando su esencia, y juntos se volvieron más fuertes, más radiantes, mientras la oscuridad comenzaba a desvanecerse. «Dejé que la sombra te controlara, pero no más», dijo Ana, su voz resonando con la firmeza del acero. Con cada palabra, la resistencia en sus corazones se convertía en un torbellino de luz que desintegraba la negrura. «¿Lo ves? Siempre estarán unidos a ti, en lo que sea que hagas», la sombra gritaría, pero su poder ya había comenzado a desmoronarse. «Eres solo un eco del dolor», dijo Ana, sintiendo que el peso de la historia se definía ante ella. «No tengo que repetirlo, romperé el ciclo, y lo haré por nosotros». Con ese último grito de determinación, la luz abrumadora estalló en 1000 fragmentos, arrastrando a la sombra con una potencia abrumadora. Ana y Pablo fueron envueltos en un cálido resplandor, mientras la oscuridad desaparecía para siempre. Entonces todo quedó en silencio. Ana se encontró de pie en el umbral de la hacienda, la noche iluminada por la suave luz de la luna. Miró a su alrededor, sintiendo que la tenebrosa opresión se había disipado y la sanación comenzaba a entrelazarse con su vida. Pablo estaba a su lado, su rostro lleno de amor,
de una alegría que hacía tiempo no experimentaba. «Lo lograste, mamá», dijo él con una sonrisa. «Estamos juntos». La mirada que intercambiaron fue suficiente. Sin palabras, ambos supieron que lo más oscuro ya no tendría poder sobre ellos, que cada paso adelante dejaría atrás el legado de sufrimiento, ya convertido en un nuevo comienzo. Ana tomó la mano de Pablo con fuerza y juntos dieron un paso hacia adelante, dejando atrás la sombra de su pasado. La noche estaba tranquila y la promesa de un día mejor florecía en sus corazones. Nunca olvidarían lo que habían enfrentado, pero ahora tenían una historia de amor, luz y esperanza que contar. Ana sintió que el viento traía consigo un canto de libertad. Bajo la luna llena, comenzó su viaje de sanación, con una nueva historia que se estaba escribiendo. El futuro les esperaba, lleno de promesas y sueños por realizar, dejando las sombras atrás para siempre. Ahora requiero que actúes. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir esta historia con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es vital.